Sí, gracias, Luis. Bueno, pues buenas tardes a todos. Bienvenidos a los seminarios del Laboratorio de Reología y Fenómenos de Transporte que tenemos todos los viernes al mediodía. Y pues en esta ocasión va a presentar Eric Vladimir, que es pasante de Ingeniería Química de aquí de la FE Zaragoza y que la siguiente semana es su examen de titulación. Nos va a presentar una síntesis histórica sobre las investigaciones más significativas a partir del siglo XV y hasta el año 1929 sobre el surgimiento de la reología. Les agradecemos su presencia, le damos la más cordial bienvenida a Eric y pues adelante. Gracias, profesor. Bueno, empecemos. ¿Cuánto tiempo hay que remontarse en el tiempo para descubrir el origen de un problema? Buenas tardes a todos los presentes. Yo soy su ponente, Eric Vladimir Valencia Guzmán. Nos encontramos en los seminarios de la Unidad de Bioingeniería de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza. Esta presentación es acerca del reporte de tesis, como ya lo mencionó el doctor Fausto. Está titulada como Síntesis histórica sobre las investigaciones más significativas a partir del siglo XV hasta el año de 1929 sobre el surgimiento de la astrología. Este trabajo fue posible gracias a la unidad de investigación en bioingeniería ubicada en el Laboratorio de Reología y Fenómenos de Transporte de la Unidad Multidisciplinaria de Investigación Experimental Zaragoza, ubicada en la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza. El director de este trabajo es el doctor Fausto Calderas y los asesores es el doctor Edson Emilio y el doctor Luis Antonio Ramírez. Sin más preámbulo, comencemos. Eh, Vamos a empezar con el contenido de la presentación, donde nos enfocaremos en tres puntos. La introducción, donde veremos la hipótesis, los objetivos, la pregunta de investigación y algunos otros temas que son parte de este mismo trabajo. Continuamos con lo que es la síntesis histórica. Entrando en tema, se presentará una línea de tiempo, se hablará de lo que son los materiales ideales, la viscoelasticidad, tanto lineal y no lineal, así como se mencionará algunos de los materiales cables que vienen dentro o son importantes para la radiología. Por último, pero no menos importante, veremos lo que es el establecimiento de la radiología, así como las conclusiones y el trabajo a futuro que se plantea en este trabajo. Comencemos con lo que es la introducción. En la introducción es sobre la radiología. ¿Qué es la radiología? La radiología es una rama de la física que se encarga más que nada en estudiar la deformación y el esfuerzo de ciertos materiales. ¿Cuál es su aplicabilidad? Muy bien, la aplicabilidad tiene distintas ramas. Eh, la más importante en las que nos centraremos es en la ingeniería química. También se aplica en lo que es en la investigación en distintas industrias. No solamente se aplica en las industrias que son la alimenticia, la farmacéutica, la cosmética, sino se puede aplicar a distinto tipo de industrias. También se puede aplicar a lo que es el diseño de equipo dentro de la ingeniería química, el cálculo de los fluidos y el diseño de tuberías, entre muchos aspectos más. Eh, Continuamos con cuándo surgió y por qué. Es importante mencionar que la reología es una de las pocas ciencias que tienen una fecha exacta de surgimiento o de establecimiento. Este, esta fecha fue el 29 de abril de 1929. El por qué surgió se debió a la necesidad de describir ciertos flujos de deformaciones o ciertos materiales, los cuales no podían como que contenerse en una sola eh, rama de la física antigua. Se necesitó desarrollar esta materia. Bueno, dentro de esto podemos mencionar que la reología nos ayuda a estudiar, como ya lo había mencionado, la deformación, los flujos, el tipo de esfuerzos que tienen los materiales,
los comportamientos que tienen ante las fuerzas, ya sea cuando se le aplica o cuando se deja de aplicar la misma fuerza en un cierto material o en un cierto flujo, así como las propiedades físicas y estructurales de los mismos materiales sometidos a este tipo de esfuerzos, ¿no? Eh, También nos ayuda a entender ciertos conceptos como son la viscosidad, densidad, elasticidad, plasticidad, fluidez, viscoelasticidad, entre muchos otros. Estos no son exclusivamente los únicos conceptos que nos ayudan a definir la reología. Continuamos con esta parte donde también nos ayuda a entender, a predecir o elaborar distintos modelos matemáticos debido a los cálculos, a los estudios y a los experimentos que puede llegar a hacer esta rama de la física. Dentro de estos modelos que nos ayuda a entender o que se desarrollaron gracias a esta materia, está lo que es el modelo o la ley de Hooke, Laplace, Maxwell, Jeffreys, entre muchos más. Estos no son los únicos modelos que pueden estar incluidos en la reología. Continuemos con lo que es la hipótesis del trabajo. Se trató de plantear esta de una manera comprensible para el lector. Si existen antecedentes sobre el desarrollo histórico de la reología, entonces es posible registrarlos de una manera cronológica para poder comprenderlos de una manera integral y ordenada estos mismos fundamentos, tanto para la reología como parte de la geometría, ya que estas dos se llevan de la mano. Dentro de los objetivos, se generaron distintos objetivos. El objetivo principal que fue desarrollar un documento que recopilara estas investigaciones, acontecimientos, experimentos que dieron paso al establecimiento de la reología, y abrieron como que puerta de proponer una materia que estudiara distintos materiales. Dentro de los objetivos particulares, era presentar una investigación bibliográfica con bibliografía lo más reciente posible para poder tener un documento que pudiera ser significativo para entender el cómo se desarrolló o de dónde surgió esta nueva ciencia. El siguiente objetivo particular fue, o es, documentar el estado de arte más enfocado en lo que es la ingeniería química, donde se puede aplicar, em, y, y las investigaciones que se están haciendo recientemente, ¿no? En la actualidad. Uno de los puntos más importantes fue construir una línea de tiempo donde podamos ajá, donde podamos expresar, donde podamos ver estos acontecimientos de una manera cronológica, de una forma ordenada, dependiendo la categoría, el tiempo y los principales científicos que tuvieron que ver en estos temas. Por último, se planteó generar un material de difusión para los estudiantes de la carrera de Ingeniería Química de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza o a su vez también para cualquier estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de México. En el planteamiento del problema, se pensó en que es una ciencia reciente. ¿Qué quiere decir con esto? Que no lleva muchos años de su fundación y esto hace que tenga diferentes problemas, este, tanto como el desconocimiento de su surgimiento, porque la mayoría de las personas no saben cuál es el motivo, el porqué, la razón en los experimentos o qué fue lo que llevó a la reología a establecerse. Otro de los problemas que tuvo fue el área bueno, es el área de aplicabilidad o el desconocimiento del área de aplicabilidad. Cabe mencionar que no solamente se aplica en la ingeniería química, se aplica en distintas áreas profesionales, de las ciencias exactas. Un ejemplo, de la aplicabilidad de estas ciencias exactas es la ingeniería química, que se puede aplicar lo que es en el control de calidad, en el diseño de tuberías, entre otros. Eh, Uno de los
mayores problemas que tienen estas ciencias exactas es el desconocimiento de los conceptos que puede dar a entender esta ciencia debido a los experimentos que surgen, van generándose nuevos conceptos. Un ejemplo de ellos son los fluidos no newtonianos. Muchas personas suelen desconocer estos conceptos, creen que salen de la química, por ejemplo, pero no solamente salen de la química, sino es el conjunto de diversas materias que convergen para poder dar paso a estos conceptos. Continuemos con lo que fue la pregunta de investigación. La pregunta simple es, ¿cómo demostrar la importancia de la orología antes de su reconocimiento en el ámbito científico de una manera cronológica mediante las contribuciones de los científicos más destacados de dicho campo? Básicamente, esta pregunta se puede responder con el trabajo de investigación realizado, con la tesis. Se puede demostrar de esta manera. Pero más al final, sí, al final de la presentación hablaremos un poco de esto. Entremos en tema de la síntesis reológica. Vamos a comenzar con lo que es la línea del tiempo. Aquí podemos ver una parte de la línea del tiempo. La línea del tiempo se va a estar dividiendo en tres partes. Esta es la primera parte que va del 250 antes de Cristo al 833 al año de 1833, disculpen. En esta primera parte nos centramos en lo que son los materiales ideales, partiendo desde la antigüedad, desde Arquímedes, hasta más adelante. No voy a cortar aquí la línea del tiempo porque, como les menciono, continúa, y se divide en tres. Insisto, en esta primera parte vemos lo que son los materiales ideales, empezando por lo que es un cuerpo rígido, pasa por lo que son los sólidos elásticos, los fluidos no viscosos y los líquidos newtonianos. Cabe mencionar que cada uno de estos materiales tiene un color en específico en la línea del tiempo para poder verlo o apreciarlo de una manera más fácil y entendible. Eh, Mencionaremos lo que son los polímeros. Este no entra en la parte de los materiales ideales. Esta entra en los materiales clave, pero es importante ponerlo aquí porque es en la época donde empezaron a surgir. Más adelante, cuando lleguemos a la parte de polímeros, se verán todos estos acontecimientos a detalle. Ay, disculpen, no. Ok. Esta es la segunda parte que va de 1833 a 1906. Aquí continuamos con lo que son los materiales ideales, como son los líquidos newtonianos, los sólidos plásticos, y algunos líquidos newtonianos generalizados. En esta parte ya empezamos a ver lo que son las propiedades, como es la viscosidad lineal y la viscoelasticidad extensional. Eh, Entra como la introducción de los materiales clave, que son suspensiones, y más adelante vienen los polímeros. Em, en la última parte de la línea del tiempo vemos, como ya se los mencioné, los materiales claves, lo que son, perdón, los experimentos de los polímeros o los sucesos que llegaron a empezar a generar este tipo de materiales. Y por último tenemos el establecimiento de la reología. Ok. Tenemos todos los acontecimientos, eventos, reuniones, sucesos que nos llevaron a que la génesis de la reología fuera posible. Ok, continuamos con lo que son los materiales ideales. En esta parte vamos a ver cinco materiales ideales o los más importantes en la reología, que son los cuerpos rígidos, sólidos elásticos, sólidos plásticos, fluidos viscosos y líquidos newtonianos. Comenzando con los cuerpos rígidos. Los cuerpos rígidos son aquellos cuerpos que no sufren algún tipo de deformación. Eh, en esta parte tenemos dos principales científicos que colaboraron al entendimiento de este tipo de materiales, que fueron Arquímedes en la antigüedad, en el 250 a.C. aproximadamente, y lo que fue Isaac Newton. Cada uno de ellos contribuyó en algo en específico.
Por ejemplo, Arquímedes contribuyó con la definición de qué es un cuerpo rígido. Básicamente, un cuerpo rígido es el arreglo ajá, es un arreglo de partículas que se encuentran posicionadas de una forma en específico, el cual le brinda ciertas características al material. Esto hace que el material, si llega a sufrir una deformación, no sea tan no, tan significativa, disculpa, tan significativa para su estructura. Por eso se llama cuerpo rígido. O sea, no importa el tipo de deformación, si es que sufre algún tipo de deformación, claro está. En el caso de Isaac Newton, contribuyó con la segunda ley de Newton para la traslación de un cuerpo rígido. Desarrolló una ecuación matemática que es simplemente la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Y también nos brindó una definición, este, la cual dice que siempre que una fuerza no equilibrada actúa sobre un cuerpo, es directamente proporcional la fuerza, inversamente proporcional a la masa. Continuando con el siguiente tipo de materiales ideales, está lo que es el sólido elástico. Aquí podemos tener a tres grandes contribuyentes en el entendimiento de este tipo de materiales, lo que fue Robert Bowley, Robert Hooke y Thomas Young. El primero de ellos, en 1660, fue Robert Boyle, que hizo varios experimentos con el comportamiento plástico del aire o del comportamiento de compresión del aire mediante una bomba de aire. Hizo distintos experimentos y llegó a la conclusión donde nos dice que la atmósfera ejerce cierta presión o una compresión a todos los objetos que se encuentran en ella. Eh, los objetos pueden ser desde un perrito a un celular, una computadora, incluso nosotros. O sea, la atmósfera está generando una cierta compresión en nosotros. Y esto fue lo que ayudó a la comprensión del comportamiento elástico del aire. Continuando con esto, Robert Hooke trató de experimentar con diversos resortes para poder demostrar lo que fue la teoría de los resortes y así generar lo que es la ley de Hooke. Eh, Dentro de esta ley se logró establecer una ecuación matemática que a continuación veremos. Por último, pero no menos importante, y basado en las investigaciones de sus predecesores, Young experimentó con un material de alambre para ver el comportamiento de las deformaciones que tenía este material. Y esto ayudó igual que Hooke, a generar una ecuación matemática y a dar una pequeña definición de lo que es el módulo de Young. Eh, Cada uno de ellos ayudó a este tipo de materiales con ciertas definiciones o ciertas ideas, ¿no? Para entender este tipo de comportamientos. El primero de ellos, como ya se los había mencionado, es Bowley, que simplemente dijo que hay un resorte o un poder elástico en el aire. Trato de explicar esto como cuando tenemos una jeringa vacía, le quitamos la parte de la aguja y tapamos ese hoyito. Al hacer una presión, vemos que existe como una pequeña resorte, o sea, lo comprimimos, ahí estamos haciendo la compresión del aire y al soltarlo, el aire trata de regresarse. Eso es lo que trató de explicar Bowley con sus experimentos. O sea, existe un poder elástico en el aire, el cual trata de seguir expandiéndose y liberarse de esa presión ejercida. Lo que la, la definición que nos dio Hooke
se definió como la elongación es directamente proporcional a la fuerza. Mm, bueno, no recuerdo bien en este momento, pero más adelante retomaré esto. Y la definición de lo que fue el módulo de Young mediante la medida de la rigidez de un material elástico. Esta definición es lo que es el módulo de Young. Ok, aquí tenemos lo que es la ecuación matemática desarrollada por Hooke, que se expresa de la siguiente manera. Es la fuerza aplicada es igual a la constante de la elasticidad por la elongación del resorte. Y aquí tenemos cómo se mide la ecuación matemática generada por Thomas Young, que simplemente es el módulo de Young, que es igual al esfuerzo aplicado en una cierta dirección axial en el material sobre la deformación resultante en la misma dirección que fue aplicado este esfuerzo. Continuando con los sólidos plásticos, tenemos al químico Payen, disculpen si no lo pronuncio bien, es Payen, quien fue el primero en aislar un polímero, dando comienzo a la rama de los estudios de los materiales plásticos y de los polímeros, y a su vez abriendo el campo de análisis de los sólidos plásticos. Un sólido plástico es aquel que sufre una deformación irreversible y aquí podemos ver dos definiciones, que es el comportamiento plástico y el comportamiento elástico. Son completamente diferentes este tipo de comportamientos. El comportamiento plástico es, como ya se los mencionaba, una deformación irreversible o casi reversible en un material, a diferencia del comportamiento elástico, que puedes deformarlo y tiene la capacidad de regresar a su forma inicial antes de tener este sometimiento a una fuerza o algo por el estilo. Continuamos con los materiales ideales en los fluidos no viscosos y el principal eh, contribuyente a este campo fue Pascal, quien trató de experimentar con ciertos líquidos que eran no viscosos, como el agua, por ejemplo. Él, gracias a estos experimentos, tuvo un desarrollo y un entendimiento relativamente claro de este tipo de materiales y sentó las bases de la hidrodinámica. Como ya lo había mencionado antes, experimentó con lo que fue el agua mediante presiones. Como podemos ver en la imagen de la izquierda, tenemos como un dispositivo donde introdujo agua y tenía una abertura donde ejerció presión. Descubrió que la presión ejercida es igual en todo el líquido. No hay una variabilidad en las presiones del líquido. Por esto mismo, sentó las bases de la hidrodinámica moderna. Continuando con los mismos materiales, tenemos los líquidos newtonianos. Aquí tenemos dos principales científicos que nos ayudan a comprender este tipo de materiales debido a sus experimentos. Ambos científicos en épocas diferentes experimentaron con la caída de presión. El primero de ellos fue Huygens, el segundo fue Poiseuille. Poiseuille se inspiró en los experimentos que llevó Huygens. Ambos hicieron experimentos con tubos de cristal de un diámetro y una longitud conocida. A diferencia de Huygens, Poiseuille lo hizo mediante un tubo capilar, y esto ayudó a que él estableciera una ecuación matemática. Eh, lo que contribuyó Huygens fue como en la definición, ajá, en la definición de este tipo de materiales. Eh, Más que nada es la caída de presión. La caída de presión en un flujo es directamente proporcional a la velocidad del fluido y a la longitud del tubo.
Eh, ay, disculpen. En esta parte tenemos lo que es la ecuación de Poisson, que logró desarrollar gracias a los experimentos que él llevó y que se basó por Huygens. Simplemente es como el cálculo del flujo que está en el tubo. Aquí tenemos que fue necesario conocer el diámetro del tubo y la longitud para poder desarrollar esta ecuación. Eh, sí, fue lo que él logró generar con este tipo de experimentos que él llevó a cabo. Continuamos con distintas clasificaciones o distintas características, como son la viscoelasticidad lineal, los líquidos newtonianos generalizados y la viscosidad no lineal. El principal científico que ayudó a entender lo que era la viscosidad lineal fue Weber, que fue un físico que realizó distintas prácticas que ayudaron a entender esta característica de los materiales. Él hizo un experimento mediante una varilla de vidrio, ejerciéndole una cierta fuerza para ver el tipo de comportamiento que tenía y descubrió que tenía un comportamiento viscoelástico. Esto lo llevó a estudiar distintos materiales, como fue el caucho, donde ay, se puede apreciar de una manera más clara este comportamiento. Sí, este comportamiento viscoelástico. Simplemente este es la capacidad de un material para poder formarse y regresar a su estado original, sin tener algún tipo de afectación en su estructura. Continuemos con lo que son los líquidos newtonianos generalizados. Aquí tenemos tres principales científicos. Cada uno de ellos se basaron en las investigaciones de su predecesor. El primero de ellos, disculpe si no lo pronuncio bien, es Schwedeldorf, que experimentó con soluciones de gelatina coloidal mediante un dispositivo Coulet. El dispositivo Coulet se puede dar una idea de cómo es su estructura con la imagen que tenemos a la izquierda. Son dos tubos cilíndricos que giran en direcciones contrarias, uno en dirección a las manecillas de reloj y otro en contra, que nos sirve para analizar las características de ciertos líquidos. Este primero ayudó a entender ciertos líquidos que eran no newtonianos. Basado en las investigaciones de Schwedeldorf, Emil, como ya lo mencionó, retomó estas investigaciones y trató de hacer un tipo de postulado sobre la viscosidad, donde decía que la viscosidad era el resultado de la velocidad de corte, utilizando este mismo dispositivo. Fue el primero en tener ciertos resultados sobre la inestabilidad de algunos fluidos en específico. Por último, Taylor eh, hizo un análisis, una determinación de inestabilidad del dispositivo Coulet y del comportamiento que tienen los fluidos dentro de este dispositivo. También ayudó al entendimiento de los flujos inestables que se generaban por distintos fluidos sometidos al estudio en el dispositivo Coulet y pudo hacer varios enfoques matemáticos para predecir la estabilidad o cómo lograr la estabilidad de ciertos fluidos. Tenemos a continuación lo que es la viscosidad no lineal. En la viscosidad no lineal, podemos entender que no tiene una relación lineal tanto con la fuerza y la deformación. Esto siendo comparada con la viscosidad lineal. Para entender mejor esto, eh, se entiende que existen dos tipos de comportamientos, el lineal y el no lineal. El lineal simplemente es que se relacionan las constantes de esfuerzo y, bueno, tienen una relación constante, lo que es el esfuerzo y la deformación en un material, a diferencia de la no lineal. En la no lineal vamos a tener variaciones
ya sea en la recuperación de tiempo de deformación o cómo recibe el esfuerzo el material. Estas deformaciones se dan por la magnitud de la fuerza o por las deformaciones sufridas. No, ajá, no van a estar relacionadas entre sí, van a ser algo diferentes. Las variables importantes que afectan a la viscoelasticidad son más que nada el tiempo y la amplitud. Eh, Continuamos con lo que son los materiales claves, como ya les había mencionado. Aquí existen solamente, bueno, no solamente dos, sino que nos centraremos en estos dos, las suspensiones y los polímeros. Para comprender las suspensiones, es necesario mencionar que existen tres tipos de ellas. Las suspensiones generales, que son los líquidos y sólidos, o sea, es un líquido que contiene varios partículas sólidas. Las siguientes son las emulsiones. Es líquido y líquido, por ejemplo, lo que es el agua y el aceite, esa podría ser una emulsión. Y lo que es los líquidos y gas, que se llaman comúnmente como espumas. Esto podría ser como un refresco, el gas está diluido en el líquido y, por ejemplo, al agitarlo podemos generar una espuma que tiene una cierta parte de líquido y una cierta parte del gas. Estos tres tipos de suspensiones simplemente se pueden definir como el conjunto de partículas que se encuentran diluidas de una manera aleatoria en un fluido. Cabe mencionar que no siempre tienen que estar diluidas, como por ejemplo el sólido, bueno, el líquido y sólido. Puede ser simplemente agua con tierra. Algunas partículas, van a ser no visibles y eso se puede entender como que están diluidas. Eh, para las suspensiones, el, el científico que más trabajó en ellas, o el primero que trabajó en ellas, fue Albert Einstein. Muchas personas desconocen el trabajo de Albert Einstein en lo que son las suspensiones, ya que él trabajó en la viscosidad efectiva, trató de desarrollar una ecuación matemática en base a otros estudios que tuvo que desarrollar para poder comprender lo que era bien la viscosidad efectiva. Estos estudios que se llevaron a cabo fue la dimensión de las partículas en una suspensión, los coeficientes de fricción en el líquido cuando contenían partículas y las alteraciones hidráulicas que puede haber en un líquido, suponiendo que las esferas son rígidas dentro del mismo líquido, dentro de las suspensiones. Como ya se los había mencionado antes, Einstein desarrolló esta ecuación para poder determinar lo que es la viscosidad efectiva dentro de una suspensión diluida no mayor al 5%. Eh, Continuamos con lo que son los polímeros, el otro material clave. Un polímero se puede definir como un compuesto orgánico que se puede generar con carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, cloro, entre muchos elementos más. Normalmente los polímeros son formados por monómeros. eh, Ajá, son varios monómeros que se juntan para formar una cadena más grande con la misma composición, pero con un peso molecular bastante grande. En la imagen podemos apreciar que tenemos un monómero con un doble enlace. Para poder hacer un polímero, este doble enlace tiene que romperse y así cumplir con la regla de que cada uno de los carbonos solo puede tener cuatro enlaces. Esto nos ayuda a, bueno, cuando se rompe el doble enlace, esto nos ayuda a que tengan una conexión y se pueda formar la cadena de monómeros que resulta en un polímero. Aquí tenemos dos científicos que también ayudaron a este campo. En 1833, Jacob
se interesó por este tipo de moléculas que les mencioné antes, ¿no? Que tienen un gran peso molecular. Y él fue el primero en utilizar lo que fue el término de polímero. Muchos años después, Hermann empezó a estudiar este tipo de cadenas poliméricas, enfocándose en las moléculas con un gran peso molecular y con la misma composición. Como ya se los había dicho antes, es el monómero, que se juntan varios monómeros y así forman la cadena polimérica. Eh, Debido a los experimentos que llevó a cabo, él pudo definir como qué eran los métodos de polimerización, ¿no? Simplemente dijo que son aquellos procesos en los que dos o más moléculas se combinan para poder formar una cadena polimérica. También logró comprobar su teoría por los experimentos que llevó a cabo mediante las reacciones de polimerización, que es una reacción que nos ayuda a formar los polímeros. Este, bueno, por otro lado, Theodore en 1929 empezó a hacer experimentos para poder aislar este tipo de moléculas, ¿no? Usando una ultracentrifugadora. Esto le ayudó a separar diferentes muestras con diferentes pesos moleculares y así poder tener una forma de, ajá, como de aislar ciertos polímeros. Aquí tenemos otra característica importante de los fluidos, que es la viscosidad extensional. Simplemente se define como la medida de la resistencia que presenta un fluido al ser deformado extensionalmente o estirado. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente la viscosidad extensional es como la resistencia que tiene el fluido a ser separado. Como lo podemos apreciar aquí en la imagen, tenemos como una gotita que está sometida a una separación y estas flechas que se ven en la tercera imagen es la viscosidad extensional. Esa es la medida de resistencia que tiene este líquido. Ya cuando se separa, se rompe esa resistencia. El primero en usar este término de viscosidad extensional fue Frederick Thomas, quien trató de utilizar este término para obtener la viscosidad de un líquido newtoniano incompresible. Por último, entramos a la última etapa de lo que fue el establecimiento de la aerología. Debido a todas las investigaciones anteriores o ya mencionadas, se logró este establecimiento. En esta parte hablaremos más de lo que fueron los eventos históricos. El primero de ellos tiene una fecha específica, que fue el 17 de octubre de 1924 en el Simposium de Plasticidad. Este Simposium de Plasticidad fue propuesto por el doctor Edward Hart gracias a sus 50 años de trabajo en la Facultad de Lagerfeld y también al 50 aniversario de la eh, Sociedad Química de América para celebrar los 50 años de la química en, en América. Ok. Eh, en este simposio de plasticidad se presentaron distintos trabajos sobre la viscosidad que empezaron a generar una intriga sobre los materiales con estas características. Esto fue como la semilla eh, para abrir ciertas discusiones, ¿no? Por ejemplo, no, años después, en 1925, y debido a la intriga de estos materiales que se generó durante el simposio de plasticidad, se presentaron distintos trabajos sobre distintas propiedades en materiales en específico, como fueron gelatinas, arcillas, derivados de glucosa, entre otros. Esto hizo que la discusión sobre este tipo de materiales o propiedades
se incrementaran, ¿no? Y que se enfocaran más en lo que eran las propiedades aisladas o las propiedades olvidadas que se consideraban en aquel entonces. Ok. En el año de 1927 hubo otro simposio, el simposio coloidal, donde se presentaron distintos documentos sobre la plasticidad e incrementaron estas dudas sobre si era necesario o no clasificar este tipo de materiales, este tipo de características o tipo de comportamientos. No fue sino hasta el año de 1928 en el simposio, en el tercer simposio de plasticidad, donde los mismos científicos acordaron en fundar una sociedad que estudiara este tipo de comportamientos, que sería mejor conocida como la Sociedad de Radiología. Em, en 1929, exactamente el 29 de abril, durante la reunión de la Sociedad Americana de Química, fue cuando se estableció esta Sociedad de Radiología, dando paso al establecimiento de la radiología. Es como que la fecha principal cuando se acuña este término y posteriormente simplemente para hacer el registro oficial fue el 19 de diciembre de 1929 frente a la Oficina Nacional de Normas de Estados Unidos para poder tener esta aceptación oficial, ¿no? Ante las autoridades. Y así fue como estuvo el surgimiento de la radiología. Llegamos a lo que son las conclusiones de toda la investigación. Básicamente fue la elaboración de la línea del tiempo. Se encontró que fue posible desarrollar esta línea del tiempo con los acontecimientos y los eventos más relevantes que marcaron la historia de antes de la gestación de la reología. Eh, la segunda conclusión sería que en la línea del tiempo se realizó una adecuada clasificación. eh, por ejemplo, clasificar los materiales, las características, es lo que les mencionaba de los colores. En el presente trabajo, eh, bueno, se concluyó que el presente trabajo puede servir como un material de apoyo para los estudiantes de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, debido a que en el plan de estudios no existe como una materia especificada o que especifique esta parte de la física, que es la radiología. Otra de las conclusiones fue que a lo largo de la investigación se identificaron distintos retos. Estos retos fueron la naturaleza del lenguaje técnico, la variabilidad entre las lenguas encontradas y la antigüedad de los documentos. Estos fueron los principales retos, pero se lograron afrontar con éxito. También se concluye que para lograr demostrar la importancia de la orgía antes del siglo XX, fue necesario elaborar una investigación basada en estos acontecimientos antes de la fecha del establecimiento de la radiología. Por último, tenemos lo que es el trabajo futuro. El trabajo futuro puede ser una continuación del presente trabajo, enfocándonos en los experimentos, acontecimientos que se llevaron después del establecimiento de la orgía, o sea, después del año de 1929 hasta la actualidad. La segunda opción de trabajo a futuro es desarrollar la historia eh, que contribuyó a la generación de las ecuaciones constitutivas. Normalmente estas ecuaciones constitutivas empezaron a surgir a principios de los años 60 hasta los años 80. Sería un punto importante introducir la historia de cómo fue el desarrollo, el surgimiento de las ecuaciones constitutivas. Y por último, generar una historia o una síntesis cronológica
sobre el surgimiento de los materiales avanzados, como lo que son los cristales líquidos, los fluidos electrológicos o magnetorreológicos. Este, bueno, eso sería todo de mi parte. Si tienen alguna duda, una Y muchas pregunta. gracias, Eric, por tu presentación. Pues considero que ya estás listo para tu defensa de Sí. tesis. Yo les agradezco su presencia. Los voy a dejar con el doctor Edson en la sesión de preguntas. Nada más le aviso al doctor Edson, ahí en el chat hay una pregunta de la doctora Guadalupe Salinas. Y Ah, pues Eric, revisa tu presentación, por ahí vi errores, por ejemplo, está mal escrito el nombre de Laplace en las primeras diapositivas, como no las numeraste, pues ya no me acuerdo en cuál, pero como en la 3 o en la 4 está mal escrito el nombre de Laplace. Entonces revísalo. sí. Pues me tengo que ir a clases, pero les agradezco su presencia y a los coordinadores, la doctora Catalina Soriano Correa, que siempre nos acompaña, el doctor Edson Emilio Herrera Valencia, el doctor Luis Antonio Ramírez Torres, gracias a ellos que realizamos estos seminarios y les agradecemos a los demás por su presencia. Adelante, doctor Edson, y los dejo con el doctor Edson. Sí, buenas tardes a todos, bienvenidos. Vladimir, pues bueno, ya estamos a unos días ya de que presentes tu examen, yo te felicito. Bueno, hay una pregunta en el chat que decía que cuáles son las aportaciones más importantes que has visto de, de, con respecto a la reología, cuáles serían las más trascendentales, por favor. Yo siento que todas las aportaciones son como que trascendentales, pero en mi opinión personal, de las más importantes, son las características o como la definición de la elasticidad y la plasticidad, porque son como conceptos, diferentes que se pueden llegar a confundir por la misma naturaleza de las palabras. Muy bien, sí, efectivamente, yo creo que uno de los saltos más grandes ha sido el de unir la viscosidad y la elasticidad a través de la viscoelasticidad y las ecuaciones subsecuentes que describen estos fenómenos. No sé si de Alejandra Mendoza, este, aquí nos escribe, dice, tengo, a ver, una, aquí está. Eh, Primero, felicidades por la presentación. Tres cuestiones. ¿El cristal sólido podría ser ejemplo de un cuerpo rígido? Es una pregunta. La siguiente pregunta. Tengo entendido que la viscoelasticidad solo puede ser afectada por el factor tiempo si el fluido está descrito por la reupexia y la tixotropía. Y planteo sustituir tratamiento del problema por propuesta B. A ver, entonces fueron tres preguntas, Vladimir. ¿Cristal sólido podría ser ejemplo de un cuerpo rígido? Ok, bueno, personalmente creo que eso no abarca la investigación que estoy planteando. Simplemente yo mencioné los cristales sólidos como un trabajo a futuro. Eh, Supongo que no conozco bien las características de lo que es un cristal sólido, pero bueno, creo que dejaré esa pregunta al aire. O sea, siento que no abarca más mi investigación. La segunda pregunta, bueno, creo que están en el chat y estoy viendo Sí. que... Tengo entendido que la viscoelasticidad solo puede ser afectada por el factor tiempo, es decir, si el fluido está descrito por la reopexia y la tixotropía. ok, híjole, pregunta complicada. Viscosidad, ok, la viscosidad puede ser solo por el factor tiempo. Si es la viscoelasticidad lineal, no precisamente. Si es la viscosidad no lineal, puede ser afectada por el tiempo que se somete la fuerza a este tipo de material. Recordemos que puede generar una deformación irreversible, este, y la viscoelasticidad, pues
bueno, yo lo defino como que es la característica, bueno, es la capacidad de un material de regresar a su forma original. Supongo que sí puede ser afectada por el tiempo, pero sí es la viscosidad no lineal. A ver, fíjate, yo he visto que para fluidos viscosos que dependen del tiempo y que no se recuperan bajo una deformación, una rapidez de formación, se puede presentar el fenómeno de tixotropía rupexia, que tiene que ver con la parte de, este, de la irreversibilidad de los materiales, ¿no? Que son irreversibles, pero en la parte de viscoelasticidad, las pruebas que se hacen son en el espacio de las frecuencias, que es básicamente el tiempo, y se separa la contribución tanto elástica como viscosa. Pero bueno, eso es un tema interesante, es un tema interesante y tiene que ver con la parte de cómo estás deformando el material. Muy bien, eso hay que investigarlo. No sé si hay alguna otra pregunta, doctor Luis, algún comentario, alguna aportación, ¿alguien más? Sí, doctor, si me permite. Bueno, Por Eric, supuesto. te felicito y gracias por tu tiempo para la presentación. Siempre que uno defiende la tesis, pues a veces nos van a hacer preguntas que no tienen que ver con nuestro trabajo que desarrollamos, ¿verdad? Pero en el trabajo de defensa de tesis, precisamente con los conocimientos que tú tienes, pues tratas de contestar eso, ¿no? Con respecto a los cristales sólidos, bueno, no existe material rígido, eso es una idealización, ¿verdad? Todo material sólido en la naturaleza es elástico en cierta forma, pero jamás va a ser rígido. Es simplemente una idealización que sirve para el tratamiento matemático, ¿ok? Bueno, yo solamente te hago la pregunta, Eric, ¿y qué papel tienen las computadoras, el desarrollo de la computación en la reología? Esa sería mi pregunta. Las computadoras en el desarrollo de la reología nos pueden ayudar a lo que son, ay, ¿cómo se llaman? Como simulaciones reológicas. Nos pueden facilitar y nos pueden proporcionar distintos cálculos que son complicados para un ser humano, de cierta manera. También nos pueden ayudar a proyectar ciertos experimentos que en la vida real no los podemos llegar a generar por alguna u otra razón, porque no tengamos los materiales o son condiciones extremas que no podemos llevar de una manera segura en un laboratorio. Sí, de hecho yo también agregaría que sirve para ahorrar costos de experimentación, ¿no? Porque Ujú. haces experimentación in silico y te puedes ahorrar reactivos, te puedes ahorrar sustancias, procesos, servicios, etcétera, ¿no? Entonces, sí, eso también sería una parte muy importante del desarrollo de la reología, el advenimiento de la computación científica, y bueno, va a resolver muchos problemas en el futuro, ¿no? Seguramente. Sería todo, doctor, por mi parte. Gracias, muy amable. Te felicito, Eric. Muchas gracias. Este, pues ya estamos en tiempo. Primero que nada, quisiera agradecer a todos por su amable presencia y y los seguimos invitando a estos seminarios que se organizan por el grupo de la unidad de bioingeniería, que es el líder el doctor Fausto Calderas García. Tenemos a la doctora Catalina, al doctor Luis, estamos con la doctora Lupita, que es del CIATEC, un servidor Emilio. Entonces, y tenemos gente que nos ayuda, está la doctora, la maestra de Ingeniería Química Dominga Ortiz Bautista y todos los que estamos conformando esta comunidad, ¿no? De reología en la FE Zaragoza. Entonces, si no hay ningún otro comentario, pues aprovechamos y les damos las gracias y nos vemos la siguiente semana, la misma hora y la misma sesión y se acerca el Congreso de la FE Zaragoza, donde va a estar invitado el profesor Alejandro de Rey y de la Universidad de McGill, que es profesor emérito y que nos va a dar una plática acerca de lo que se hace allá en Canadá, en la provincia de Quebec, en Montreal, y va a haber muchos invitados que son muy valiosos y que nos aportan muchísimo a esta rama y a tantas que tenemos aquí en la FE Zaragoza. Muchísimas gracias a todos y nos vemos la siguiente sesión. Hasta luego. Gracias, Vladimir. Excelente presentación. Gracias y gracias a todos. Buena tarde. Buena tarde.